En el corazón de Andalucía, en un pueblo sevillano llamado Herrera, sobrevive un eco, un sonido ancestral que estuvo a punto, de verdad, a punto de desaparecer. Y lo que vamos a ver hoy no es solo un repaso a unas cuantas canciones, no, es la crónica de un rescate cultural en toda regla. Y es que esta frase lo resume a la perfección. Esto no va de una lección de historia, para nada. Es un auténtico relato de supervivencia. Es el sonido de toda una comunidad que, contra todo pronóstico, se ha negado a que su voz se apague. Bueno, vamos a ponerle nombre a esta tradición. Estamos hablando de los villancicos mochileros, una costumbre navideña muy particular que unía a la gente de Herrera con los pueblos vecinos de Córdoba. Era, por así decirlo, un puente cultural construido a base de música. Para entender de dónde sale todo esto, hay que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Y el escenario, ojo, no es un gran teatro ni una iglesia, no. El escenario eran los cortijos, esas fincas aisladas en mitad del campo durante la durísima campaña de la aceituna. Un trabajo exigente, repetitivo, agotador. Pues bien, en medio de esa rutina tan dura, la Nochebuena era como un auténtico oasis. El dueño del cortijo solía tener un gesto, ya sabes, de generosidad. Y ese día, el humilde puchero de siempre se cambiaba por un buen caldero de carne y unos vinos de la tierra. Aquello era mucho más que una cena, ¿eh? Era el momento de celebrar, de romper con la dureza del día a día. Y es justo ahí, en ese ambiente de alivio, de fiesta, donde surgía la magia. Se juntaban grupos de mozos, que con el tiempo serían conocidos como las cuadrillas de mochileros, y se ponían a improvisar canciones, a bailar, en definitiva, a animar la velada. Ahora la pregunta clave: ¿por qué mochileros? Ese nombre tan curioso no es para nada una casualidad. De hecho, nos desvela la segunda parte de esta tradición tan fascinante. La respuesta a por qué se les llamaba mochileros no está tanto en lo que cantaban, sino en lo que hacían justo después, en el viaje que emprendían cada Nochebuena en cuanto terminaban de cantar en su propio cortijo. El ritual, fíjate, era siempre el mismo. La noche empezaba en casa, en su cortijo. Pero la verdadera aventura era echarse a andar, a pie, hacia otras fincas cercanas. Allí su música se convertía en una especie de moneda de cambio. A cambio de sus canciones recibían aguinaldos, algo de embutido, pan, vino. Y aquí viene el detalle crucial. ¿Dónde guardaban todo eso? Pues en sus mochilas de tela. De ese gesto tan simple, de echarse la mochila al hombro, nació su nombre. Hablemos ahora de la música en sí. ¿Qué la hacía tan especial? Pues mira, curiosamente no era su complejidad técnica, sino todo lo contrario. La clave de todo, la genialidad, estaba en sus estructuras repetitivas, y esto, que podría parecer un defecto, era en realidad su mayor virtud. Hacía que las canciones fueran increíblemente fáciles de aprender, de memorizar. ¿Y qué permitía eso? Pues que toda la comunidad, supiera de música o no, pudiera unirse al canto. Era literalmente música hecha por y para el pueblo. Las letras que se han podido recuperar nos abren una ventana a su mundo. Antes de las 12, por ejemplo, narra el camino a Belén con un ritmo que es casi hipnótico. Y luego está el Ángel San Gabriel, que es una prueba de que la música no entiende de fronteras, porque comparte folclore con pueblos de al lado. Pero claro, como pasa con tantas tradiciones que viajan de boca en boca, esta también estuvo a un pelo de desaparecer para siempre. Y la historia de cómo sobrevivió es, si cabe, tan fascinante como la de su origen. A ver, la trayectoria de esta tradición tuvo un punto de inflexión muy claro. Nació hace siglos en los cortijos, sí, pero a mediados del siglo XX, con la llegada de la radio y la televisión, todo cambió. De repente, las reuniones familiares tenían un nuevo centro de atención y poco a poco esas coplas se fueron apagando, se fueron olvidando. Y justo aquí, cuando todo parecía perdido, es donde entra la heroína de esta historia. El rescate fue posible gracias a una persona, una mujer, Dolores Cabello, a la que conocían como La Molina. Ella guardaba intactas en su cabeza las canciones que escuchaba cantar a sus abuelos de pequeña. Su memoria fue el cofre del tesoro que permitió recuperar 5 de estos villancicos que ya se daban por extinguidos. Entonces la pregunta es, ¿por qué es tan importante este rescate hoy? ¿Por qué nos debería importar recordar estas canciones? Pues porque estos villancicos son mucho más que música de viejos o una simple curiosidad. Son, como dice esta cita, el retrato del alma colectiva de un pueblo. Simbolizan el respeto por los antepasados, por las raíces. Son la identidad sonora de toda una comunidad. Y creo que esta idea final lo resume todo de una manera perfecta. En un lugar como Herrera resulta que la música y la poesía son sencillamente la vida. No es un adorno, no es un pasatiempo, es parte del tejido que conforma su cultura. Y claro, esta historia nos deja con una reflexión que va más allá de Herrera. Invita a pensar en los tesoros culturales que cada cual tiene a su alrededor
y que merecen ser rescatados. ¿Cuáles son esas voces que en nuestros pueblos o barrios corren al riesgo de apagarse? ¿Y qué se puede hacer para que no se pierdan? Ahí queda eso.